Bueno, buenas tardes hermanos. Bueno, poder estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Hoy vamos a hablar de un tema que enseña la Biblia y que nos atañe directamente, bueno, como todo, ¿no? A los seres humanos, a las personas. Y es una enseñanza que nos deja la Biblia acerca de la reconciliación, este acto que Dios ha tenido con el ser humano, con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos restablecer nuevamente nuestra relación con Él. Así que hoy vamos a estar pensando en la reconciliación y vamos a ver, muchas gracias Alan, y vamos a ver 4 aspectos que tienen que ver con este tema tan importante que nos enseña la Biblia. Así que vamos a leer allí del capítulo 5 de 2 Corintios, del versículo 11 hasta el capítulo 6, versículo 2. Dice así la Biblia: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Versículo 18. Y acá está el texto clave, bisagra en todo esto. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, versículo 1. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. El tema de hoy es la reconciliación. Yo creo que todos tenemos idea de lo que significa esta palabra, pues es una palabra que solemos usar en nuestro idioma, ¿no? En nuestra conversación. La reconciliación nos habla del restablecimiento de un vínculo, de una relación que fue cortada a causa de una ofensa, digamos, ¿no? Cuando nosotros ofendemos a otra persona, u otra persona nos ofende, a nosotros nos causa un daño, ¿no? Obviamente que la relación se rompe y necesitamos de la reconciliación justamente para que esta relación nuevamente se vuelva a restablecer, ¿no? Ocurren, digamos, quiebre en las relaciones
en todos los ámbitos de la vida, como sabemos. Pueden pasar en la familia, entre padres e hijos, entre hermanos, en las parejas, entre amigos, en fin, en el trabajo, en todos los ámbitos existe este quiebre de la relación humana porque alguien ofende, alguien hiere, ¿no?, a otro, y entonces esa relación se corta. Para que se restablezca esa relación, tienen que cumplirse algunas condiciones. Y eso es lo que vamos a pensar en esta tarde y que este texto de la Biblia nos enseña. Por eso el tema de hoy es la reconciliación. Y a propósito está puesta el artículo ese, la reconciliación, porque no vamos a hablar de reconciliación en términos generales en las relaciones humanas, aunque esto también nos sirve como ejemplo, sino que vamos a hablar de una reconciliación especial, que es la reconciliación, que es la enseñanza que la Biblia nos trae acerca de lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos restablecer nuestra relación con Él. ¿Ha existido una ofensa? Sí. Nosotros, a causa de nuestros pecados, nos hemos alejado de Dios y hemos dado las espaldas a Dios. El hombre, la mujer, a lo largo de la historia, a causa del pecado y voluntariamente ha querido, ¿no?, y hemos decidido así dar las espaldas a Dios y herir a Dios. Eso es lo que, o ofender a Dios, eso es lo que la Biblia le llama pecado, ¿no? La Biblia nos dice allí en Romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la humanidad voluntariamente le ha dado las espaldas a Dios, a causa de nuestra rebeldía y de nuestros pecados. Todos nosotros, dice Isaías, usando esta figura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero hablando de Cristo, dice, Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea que la Biblia es categórica en mostrar esta realidad que tenemos que tener claro. No que Dios se enemistó con nosotros, sino que nosotros nos hemos enemistado con Dios. Eso es el primer punto que tenemos que dejar claro, ¿tá? El ser humano dio las espaldas a Dios, se enemistó con Dios. Ahora, lo interesante, lo que nos enseña la Biblia, es que Dios ha hecho todo y es el que ha dado el primer paso y ha hecho todo ¿para qué? Para que nosotros nos podamos reconciliar con Él, volver a establecer la relación. Ahora, para que esta reconciliación se efectúe, tienen que darse algunos aspectos o algunas condiciones, o esta reconciliación tiene distintos aspectos que vamos a considerar en esta tarde. El primer aspecto es la necesidad del perdón. No puede haber reconciliación si no hay perdón. ¿Qué es el perdón? Hay muchas definiciones de perdón. A mí me gusta una que se ha dicho por ahí algún teólogo y que creo que ejemplifica muy bien. El perdón es aquello que es el método, digamos así, que inventó Dios, por decirlo de una manera, que inventó Dios, que creó Dios para saldar deudas impagables. Es un concepto bien interesante. El perdón nos habla, es un acto en el cual la persona que perdona salda una deuda que no se puede pagar. Y si bien eso se aplica especialmente a Dios, que es lo que vamos a ver ahora, porque es la Biblia la que nos habla, pero cuando una persona perdona en los vínculos humanos, en realidad está haciendo eso. El perdón tiene que ver con eso. Pagar o perdonar es justamente pagar una deuda que no se puede pagar. Voy a dar un ejemplo con relación a esto. Hay distintos tipos de ofensas que nosotros podemos recibir. Pensemos, ¿no? Alguien me puede robar algo, pensemos, ¿no? Algo sencillo, alguien me puede robar algo, alguien me puede, no sé, lastimar de alguna manera banal, ¿no?
en fin, alguien me puede defraudar económicamente. Hay cuestiones que se pueden resarcir económicamente, ¿no? O sea, si a mí me roban este reloj, una persona, por decirlo así, esa persona se puede arrepentir y, bueno, reconocer su error y, bueno, devolverme un reloj, el mismo reloj, o incluso puedo devolverme 10 relojes o 20 relojes. Pero pensemos ahora en las relaciones humanas cuando la herida o la ofensa es algo intangible, algo que no se puede pagar y que no hay dinero en el mundo con el cual se pueda pagar. Si una persona, por ejemplo, te mata un hijo, o me mata un hijo, ¿no? Eso es un ejemplo drástico, pero pasa. Eso no tiene manera de pagarse, ¿me entienden? No hay dinero, no hay manera de restituir eso. Incluso aún en las cosas más sencillas, cuando una relación se establece, se rompe a causa del pecado, como en este caso que cité, del robo de un reloj, se quiebra también algo que no se puede recuperar económicamente, que es la confianza. Ahora vamos a hablar en esto, que es el restablecimiento de la plena relación con la persona. Pero es verdad que hay pecados o hay ofensas o heridas que nos pueden hacer a nosotros, los seres humanos, que no hay manera de que nos puedan resarcir, ¿no? Y cada uno de nosotros puede pensar o podemos pensar ejemplos de ofensas o de heridas que quizás hemos recibido en nuestra vida que son tan profundas que no hay manera de que, digamos, se pueda restaurar eso o restituir eso ni económicamente ni materialmente. Ahora, con Dios también pasa lo mismo. El pecado delante de Dios tiene un peso tremendo, infinito, del cual hemos ofendido cada uno de nosotros al Señor, y nuestra deuda, nuestro pecado delante de Dios tiene un costo impagable, no lo podemos pagar. La única manera de que nosotros podemos restablecer o dos personas pueden restablecer su relación es porque una de ellas tiene que aplicar este método que está creado por Dios y que los hombres lo conocemos así porque en realidad proviene de Dios, y es el perdón. Es un bien sublime, es un bien, ¿no? Es un concepto muy alto el de poder perdonar. Quizás voy a usar un ejemplo. Imagínense que alguien fue ultrajado, que fue violado, que fue ofendido o en el caso de una pérdida de un familiar, como decíamos, que recibió una ofensa de ese tenor. No hay dinero. La persona que va a venir, que cometió esa ofensa, no hay manera de que pueda restablecer esa relación a menos que el que fue ofendido que haga. Ejerza ¿qué cosa? El perdón. No puede haber reconciliación si no hay perdón. ¿Me siguen en el pensamiento? Y en el caso de Dios, Dios también nos ha perdonado, ¿no? De esta manera. Sí, hermana. Exacto. Entonces, esa ofensa no hay dinero, no hay manera de pagarlo, a menos que la persona que recibió la ofensa ejerza el perdón. Ejerza el perdón. Ahora, el perdón tiene una característica interesante. Piensen en esto. Cuando una persona es capaz de perdonar a otra, de alguna manera se está, iba a decir una palabra, se está comiendo, es muy simple, se está tragando o está asumiendo ese costo. Porque para ser perdonado, para ser reconciliado, tiene que haber perdón. Y la persona que perdona tiene que asumir el costo, el precio. Porque si a mí me quitan un hijo, por decirlo así, vuelvo a ese ejemplo que creo que es muy gráfico,
Eso es una tremenda injusticia, es un pecado, es una ofensa que me han hecho, ¿tá? Y de alguna manera no se puede pagar porque no se puede restituir. Pero si yo quiero perdonar, yo tengo que asumir ese costo de ese perdón. Y de alguna manera a la persona que yo perdono, tengo que adjudicarle el carácter de justo, de perdonado. Y alguien se tiene que hacer cargo de ese perdón y de ese precio infinito. Y eso es la persona que perdona. Por eso perdonar es tan difícil. Por eso perdonar cuesta. Por eso no es fácil perdonar. Perdonar bobadas se perdona. Pero perdonar ofensas profundas es muy difícil. Porque tiene un costo infinito. Y la persona que perdona, perdonar es un acto sublime. No es de débiles. Aunque hay algún eslogan por ahí que dice ni olvido ni perdón. Porque si no hay perdón, si no hay perdón en mi corazón, lo que queda abrigado es la ira, el enojo contra la persona que me ofendió. Y como cristianos, voy a hacer un paréntesis acá, como cristianos estamos mandatados y obligados por la palabra de Dios y por el Señor a perdonar. Porque ejemplo tenemos, como vamos a ver ahora, del perdón que nos otorgó Dios. Y la Biblia nos habla de la reconciliación. Y es este acto maravilloso que comienza, que la Biblia nos enseña, es una enseñanza, es una doctrina de la Biblia y que comienza la reconciliación ¿con quién? Con el perdón que Dios nos da. Pero ¿quién asume el costo del perdón? ¿Quién asume el costo de todos nuestros pecados y de todas nuestras ofensas que la humanidad y que cada uno de nosotros, yo y cada uno de nosotros, hermanos, cometimos contra el Dios santo y justo? ¿Quién asume ese costo? Ese costo lo asume Dios. El propio Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, asume el costo cuando el Hijo de Dios muere en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Pablo, aquí en el capítulo 5, versículo 18, ahora vamos a analizar la primera parte, pero dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es este ministerio de la reconciliación? Que los cristianos, los creyentes, que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos aceptado ese perdón. ¿Cuál es este ministerio que tenemos? Dice, es decir, el ministerio de la reconciliación es, versículo 19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, reconciliando al mundo, La reconciliación está abierta a toda la humanidad, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados o sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. La Biblia es la palabra de la reconciliación. El Evangelio es la palabra de la reconciliación. Y lo que dice la palabra de Dios es que Dios en Cristo, en el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Este es el acto más tremendo, o uno de los aspectos tremendos de esta salvación que Dios nos está dando en Cristo, y es la reconciliación. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Cristo muriendo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Y la reconciliación está abierta a toda la humanidad, porque Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, y no porque Dios, vuelvo a repetir, y no porque Dios se hubiera enemistado con el hombre o con la mujer, con el ser humano, porque en realidad no fue Dios, fuimos nosotros que nos enemistamos con Él a causa de nuestro pecado. Pero Dios, en su gracia y su gran amor, en la muerte de Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo. La palabra reconciliación significa, en su significado, digamos, profundo, significa cambio de posición. Esta palabra reconciliación significa eso, cambio de posición. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba cambiando su posición con respecto al mundo.
estaba cambiando su posición. Y como alguien ha dicho, una figura maravillosa, Dios, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y cargando con nuestros pecados, Dios da la espalda a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para mirar al mundo y ofrecernos la reconciliación con Él. Reconciliar es eso. Dios ya no nos mira, ¿no?, ni con ira, ni con... ¿no? Dios no es el Dios que busca nuestra condenación, no, nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Por tanto, dice el versículo 20, somos embajadores de Cristo, los cristianos, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí viene el tema del costo de nuestro pecado delante de Dios. ¿Quién lo asume? Cristo. Cristo lleva en la cruz nuestros pecados. Cristo paga el precio de nuestros pecados, de la condenación que llevaban nuestros pecados. Y dice Dios que al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pecado, porque Cristo fue puro y sin mancha, el santo Hijo de Dios, cargó con nuestros pecados allí en la cruz. Dios lo vio como pecado, no que nuestro pecado hubiera manchado a Cristo, no. Cristo cargó en la cruz con nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, la justicia es imputada en nosotros, porque el que perdona asume el costo para que el que es perdonado pueda ser visto como justo. ¿Entiende eso? Así que esta es una lección también para nosotros. Es difícil el perdón. Es difícil el perdón, pero es un acto muy sublime. Y los cristianos tenemos toda la enseñanza para poder perdonar, no importa la ofensa que nos hayan hecho, aunque cuesta, en el Señor se puede perdonar, porque ejemplo tenemos en Dios que nos perdonó, ¿no? Nos perdonó y asumió ese costo dando a su Hijo en la cruz para que esa justicia de Cristo fuera impuesta o adjudicada a nosotros. Porque cuando uno perdona, al quien perdona, uno tiene que declararlo justo. Ya está solucionado. Ya está paga tu deuda. Ese es el concepto. Después la gente nosotros los seres humanos pensamos en todo el asunto ese. Y perdonar, yo tengo que olvidar. No, perdonar no es olvido. ¿No? Tampoco perdonar es restablecimiento, en los términos humanos estoy hablando. Tampoco perdonar implica que yo tenga que restablecer mi relación con esa persona de la misma manera que yo la tenía antes. Por lo menos o durante un tiempo, ¿no? Ese es otro tema interesante para hablar. Pero es verdad que cuando una persona perdona, asume ese costo y declara a esa persona que es perdonada justa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Segundo punto. La pregunta es, ¿cómo se efectiviza o cómo yo pecador, yo que ofendí a Dios, o la persona que ofendió a otra, cómo se restablece o cómo se efectiviza esa relación? Porque la Biblia dice que Dios reconcilió al mundo. Ahora, esto no quiere decir que todo el mundo sea salvo, ya esté reconciliado con Dios. ¿Cuándo se efectiviza esa relación? Cuando la persona que se entera de que es perdonado, ¿qué dice? Viene aquel que lo ofendió, ¿no? Aquel que lo perdonó, ¿y qué dice? Se arrepiente y le pide perdón. ¿Entienden? Entonces, como cristiano, como creyente, el deber del creyente es perdonar, incluso sin que la persona me venga a pedir perdón. Eso es interesante. A veces creemos que tenemos que perdonar solamente si me vienen a pedir perdón. Si me vienen a pedir perdón, yo tengo que perdonar. El Señor lo dijo. 70 veces 7 hay que perdonar. Pero el perdón es un acto muy sublime y liberador y sanador de la persona, y que es necesario que lo hagamos, independientemente
si la otra persona viene a pedirme o no perdón. Pero en la Biblia, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como seres que hemos sido perdonados? Que el perdón, mejor dicho, de Dios está, la reconciliación ya está hecha por la obra de Cristo. Lo que nos queda a nosotros es efectivizar esa reconciliación, hacerla real en nuestra vida. Porque Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, pero solamente el pecador que va a Dios y le pide perdón por sus pecados, ¿no? Y acepta ese perdón, es el que se reconcilia con Dios. Por eso el mensaje del Evangelio, ¿no? Y nosotros como creyentes, el mensaje del Evangelio es este: reconcíliense con Dios. Agradezcan a Dios que fueron perdonados, que Dios dio a su Hijo en la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Y cuál es nuestra parte entonces? Ir al Señor y pedirle perdón para que esa reconciliación se haga efectiva. Y el ruego, ¿no? Dice, versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, los creyentes, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. No es que Dios le esté rogando a la humanidad que se reconcilie, es como el ruego es de parte de nosotros los cristianos. Dios nos ama, pero Dios, ¿no?, desea por su amor de todo corazón que nosotros vayamos a Él y le demos gracias por ese perdón que nos ha otorgado por Cristo en la cruz, esa reconciliación. ¿Entiende? Si hay alguna persona acá que todavía no fue a Dios en esta noche, o quizás está escuchando por las redes, qué bueno que sepa que este clamor que dice la Biblia, reconcíliese con Dios, pueda resonar en el corazón, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer ante esta gran obra que hizo nuestro Dios, simplemente es ir humildemente y decir, yo pequé contra ti, Señor. Y gracias porque moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco mi falta. Es eso nada más. Porque lo demás lo hizo Dios. Lo demás lo hizo Dios. El tercer punto tiene que ver, y esto es lo maravilloso del Evangelio y del mensaje del Evangelio, tiene que ver con la relación. Y es algo que yo dije hace un momento. Una cosa es el perdón, otra cosa es la reconciliación y otra cosa es la relación. Entonces, lo maravilloso del mensaje del Evangelio es que Dios hace una obra completa con el pecador. Porque nosotros hemos ofendido a Dios a causa de nuestro pecado y a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando una persona ofende a otro, atiéndanme en esto, ¿no? A ver si soy claro en esto. Cuando nosotros recibimos una ofensa de parte de alguien, y somos heridos, hay algo que se corta con esa persona. Puede haber perdón, puede haber reconciliación, si la otra persona viene, pero yo nunca estoy obligado a tener la misma clase de relación que tenía antes con esa persona. Eso tiene que quedar claro. Las relaciones humanas, esto es importante que tengamos claro, todas las relaciones humanas tienen condiciones. Todas las relaciones humanas están establecidas por límites. Y los límites de las relaciones humanas las ponemos nosotros. Las condiciones de la relación. Así que yo puedo perdonar, reconciliarme con esa persona si me viene a pedir perdón, y esa reconciliación implica, miren, implica incluso hacerle el bien a esa persona, siempre que pueda hacerlo. Buscar el bien de esa persona, porque ya no hay más odio en mi corazón, porque asumí el costo, lo declaré justo, ¿entiende? Pero la relación, la profundidad de la relación no tiene por qué ser exactamente la que yo tenía antes, por lo menos muchas veces durante algún tiempo, y a veces quizás puede ser un tiempo indefinido.
porque las relaciones humanas todas tienen condiciones. Piensen si no es así, ¿no? Yo me relaciono con las personas, aún dentro de nuestros matrimonios, o con padres e hijos con determinadas condiciones. Y las relaciones, las condiciones las ponemos nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El Señor Jesucristo dio un ejemplo de esto muy interesante. Cuando el Señor Jesucristo definió la amistad. Cuando el Señor Jesucristo definió la clase de relación que quería tener con nosotros, Él habló de la amistad. ¿Y qué fue lo que dijo? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ser amigo de Cristo está condicionado. ¿Por qué? Por una condición, por un límite que el Señor puso a ese tipo de relación. ¿Y cuál es ese límite o esa condición? La obediencia. A veces se escucha por ahí y dice, ay, Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo. Somos amigos de Jesús si entramos dentro de los límites de la relación que estableció Cristo. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor a sus discípulos, sí que si hacéis lo que yo os mando. Eso es interesante. Incluso para pensar cuáles son las clases de relación que yo tengo. A veces, los jóvenes muchas veces preguntan, ¿se puede tener amigos inconversos? ¿O solamente un creyente puede tener amigos cristianos? No vamos a pensar en esto, pero les tiro simplemente esa idea. ¿Cuál es el clase de relación que yo quiero tener? ¿Cuáles son los límites o las condiciones que yo quiero poner en las relaciones humanas que yo tengo? Pero lo interesante, volviendo a la Biblia y a la reconciliación que Dios nos ofrece, el tercer aspecto de la reconciliación es la relación. Y lo maravilloso es que cuando Dios perdona al pecador y nosotros nos reconciliamos con Él, Dios hace una obra en el corazón de la persona que no solamente es el perdón judicial, digamos así, sino que además la Biblia nos enseña que Dios hace una transformación profunda en el corazón del creyente, porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el creyente, ¿no? Y Dios hace una nueva obra y dice que hace una nueva creación dentro de la persona. Y lo maravilloso de esto es que Dios es la propia garantía de la confianza que nosotros podemos tener una vez que una persona una persona acepta a Cristo, se reconcilia con Dios. Y eso es maravilloso. Y acá Pablo lo explica, porque Pablo acá en el versículo, del versículo 11 al versículo 17 del capítulo 5, Pablo establece un tema de la confianza. Los corintios tenían algunas cositas con Pablo que no estaban como que, incluso en todas las epístolas ustedes ven que Pablo una y otra vez, quizás también por la época en la cual le tocó vivir, pero es normal eso, ¿no? Que Pablo una y otra vez tiene que defender su ministerio, sus intenciones, cuáles son sus intenciones con los creyentes. Y Pablo lo que dice justamente es esto. Pero lo interesante, dice, no nos recomendamos, el versículo 12 otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan de las apariencias y no en el corazón. Y acá Pablo empieza a plantear un tema que es el tema de la relación. ¿Podemos confiar en una persona que se convierte a Cristo? ¿Cuál es la garantía que yo tengo? La garantía que tenemos es lo maravilloso, la obra que Dios hace en el corazón de las personas. Porque Dios no nos salva solamente para que no vayamos al infierno y nos vayamos al cielo. No solamente eso, sino que transforma el corazón y da una nueva naturaleza para que esa persona que viene a Cristo y se reconcilia con Dios sea una nueva criatura, una nueva creación, tenga nuevos deseos, nuevas ansias de servir al Señor y de vivir para el Señor. Y como la Biblia una y otra vez lo dice, bueno, de dejar los pecados que antiguamente hacíamos, que eran del viejo hombre, de la vieja naturaleza, para vivir la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto en nosotros. Y acá Pablo habla de esto. Versículo 14, pues el amor de Cristo nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron.
Cuando una persona acepta a Cristo, ocurre una muerte. Morimos junto con Cristo. Acá hay una enseñanza de la identificación del creyente. El creyente muere con Cristo cuando Cristo muere en la cruz y resucita con Cristo cuando Cristo resucita. Y resucita una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y ya no es movido por la ley, sino que es movido por ¿qué cosa? Por el amor. Lo que mueve al cristiano es el amor, no es el temor a Dios. Es el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Y ese amor pone límites en mi comportamiento. Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. O, como dice otros también en esta traducción, nos impulsa, nos mueve. ¿Qué es lo que mueve a un creyente a vivir en santidad y en justicia, agradando al Señor? El amor al Señor. No es el miedo. Porque el amor quita fuera el temor, dice la Biblia. Y Pablo dice acá, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un nuevo sentido en nuestra vida, luego que ocurre la reconciliación, porque hemos muerto y hemos resucitado nuevamente con Cristo, y el llamado ya no es a vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, aquel que se hizo cargo de mis pecados, aquel que llevó en la cruz todas mis transgresiones. Ahora el llamado es vivir para aquel que murió y resucitó. Y Pablo dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y qué maravilloso que es esto. Que el propio Dios es garantía y el Espíritu Santo viviendo en nosotros de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado y que nos permite relacionarnos con confianza cuando estamos hablando entre personas que se han convertido de todo corazón al Señor. ¿Entiende esto? Porque es una nueva criatura. Dice Pablo, yo ya no lo veo más como lo veía antes. El día que Fabián se convirtió, ya no lo vemos más como era antes. El día que Rosana se convirtió, el día que William se convirtió, el día en que Alan se convirtió, que Alvarito. Es una nueva creación. Y si yo conocía a otra persona, ahora ya no la conozco más así. ¿Y cuál es la garantía? Que Dios hace una obra en esa persona. Es una nueva criatura. Es una nueva creación. El ejemplo bíblico que ilustra esto, y es maravilloso, es lo que Pablo hace con Onésimo. ¿Se acuerdan en la epístola de Filemón? Pablo lo envía a Onésimo, que había defraudado, había herido, había ofendido a su amo, que era Filemón. Onésimo viene a Pablo, se convierte, y Pablo lo envía nuevamente a Filemón y le dice, ya no lo recibas como antes, no lo trates como antes, confía ahora en él. ¿Por qué? Porque él es un hermano en Cristo. Ahora Cristo hizo una obra en su corazón. Así que la reconciliación tiene todos estos aspectos. El perdón. La persona que es perdonada, tenemos que ir a pedirle perdón al Señor. Ni siquiera pedirle perdón, porque el perdón ya está hecho, es decirle gracias, Señor. Me quiero reconciliar contigo. Acepto ese perdón en Cristo. Lo que hizo el Señor en la cruz por mí, pecador. Simplemente eso, no hay que hacer más nada. Respondo sí al clamor del Evangelio, reconcíliense con Dios. Y Dios, que perdona y que es lleno de gracia, hace una obra en nuestro corazón, de tal manera que ahora somos nuevas criaturas, con nuevos deseos, con nuevos horizontes, con nuevas metas, con nuevas ganas, con nuevas fuerzas, movido por un único ímpetu, el amor de Cristo que nos impulsa, que nos constriñe. Y el último punto es el parámetro o es el aspecto del tiempo. Y eso Pablo lo introduce en el capítulo 6, en los primeros 2 versículos, y con esto terminamos. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios.
Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Para que se dé la reconciliación tiene que darse a tiempo. Porque así como en las relaciones humanas, atenti, así como en las relaciones humanas, si una de las partes no está, se muere, no hay posibilidad de reconciliación. ¿Y cuántas personas han perdido la oportunidad de reconciliarse muchas veces con un familiar, con un amigo, porque esa persona se fue de este mundo? Hay un tiempo para la reconciliación. Es el cuarto factor o el cuarto aspecto y no es menor, porque el tiempo aceptable, el tiempo propicio, como dice la Biblia, para la salvación es hoy. Hoy usted tiene que reconciliarse con Dios. No es para mañana, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Dios siempre va a estar, porque Dios no va a morir, pero nosotros sí. Y dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiere decir que entre la muerte y el juicio, todos vamos a pasar por un juicio, entre la muerte y el juicio no hay posibilidad de reconciliación. Los seres humanos morimos una sola vez y después de esto, el juicio. No hay oportunidad. Es ahora el día de reconciliarse con Dios. Es ahora el día propicio, como dice acá. Es ahora es el día de la salvación. Y la invitación es esa. Reconciliémonos con Dios. Y en el ejemplo de la reconciliación de Dios, perdonemos si tenemos que perdonar. Y si nos vienen a pedir perdón, reconciliémonos, aceptemos esa pedida de perdón como Dios lo hace y reconciliémonos con esa persona. Es prerrogativa nuestra. El cristiano tiene todas las herramientas para perdonar porque ejemplo tenemos en nuestro Dios, que dio a su Hijo Jesús, que llevó nuestros pecados allí en la cruz, que asumió el costo de nuestra maldad para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Usted sabe que Dios lo declara justo a usted, limpio. Dios nos declara justos, limpios a cada uno de nosotros cuando aceptamos y decimos, Señor, me reconcilio contigo. Y Dios dice, ya está. No hay más cargo sobre ti, perdonado por toda la eternidad. Pero el tiempo es hoy. El tiempo de la reconciliación es ahora, ya. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se reconcilió ahí mismo, donde usted está sentado, en su casa y en el tiempo que escuche este mensaje, simplemente cierre sus ojos y díganle, sí, Señor, quiero reconciliarme contigo, de todo corazón. Es eso, nada más que eso. Gracias porque me perdonaste en Cristo. Y acepto esa reconciliación. Que así sea. Amén.